Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. Imagina que le pides a alumnos y alumnas de primaria que definan qué son las matemáticas. ¿Qué crees que dirán? Posiblemente hablarán sobre números, cuentas, reglas y métodos. Ahora imagina que le preguntas eso mismo a los matemáticos. Seguramente la respuesta será bien distinta. Hay quienes llaman a las matemáticas la ciencia de los patrones. Hoy he venido a la naturaleza donde puedes buscar y encontrar patrones para hablaros de una actividad para trabajar con ellos en quinto de primaria. Ya veis, las matemáticas nos rodean, así que hay que estar bien atentos para verlas. ¡Empezamos! Personalmente me gusta esta forma de ver las matemáticas como la ciencia de los patrones, sobre todo porque los matemáticos y matemáticas no están pensando en patrones como estos, sino que están hablando de cómo ven cada relación matemática como una especie de patrón. Por ejemplo, imaginad que queremos ver qué pasa cuando divides un número entre un medio. El resultado es el doble del número que teníamos. Hay quien enseña esto como una regla, como una verdad absoluta. Siempre que dividimos un número entre un medio, el resultado es el doble de lo que teníamos. Otros lo representan como un dibujo. Por ejemplo, si tenemos 2 barras de pan y las queremos dividir en mitades, ¿cuántas mitades tenemos? Vamos a tener 4 mitades. Otros animan a los estudiantes a que lo vean como una especie de relación, como algo que siempre se repite. Además, es una relación en los dos sentidos, porque 2 dividido entre un medio es 4, pero el número 4 también se puede representar como 2 dividido entre un medio. Quienes se acercan a las matemáticas buscando los patrones que hay entre operaciones y números, fácilmente van a ver patrones por todas partes. El estudio de los patrones ocupa un lugar destacado en el currículo de matemáticas de Singapur. En todos los cursos, los alumnos y alumnas piensan sobre patrones, estudian cómo reconocer patrones y construyen reglas que sirven para generalizar esos patrones. Es muy importante que los docentes sepamos cómo hacer que los alumnos y alumnas estudien esos patrones, sean capaces de ver el patrón numérico y también el patrón en una figura, para luego poder construir una regla general. Claro, que primero escribirán esa regla con lenguaje natural, y a medida que van aprendiendo, lo harán con lenguaje matemático. De hecho, este también es un buen momento para presentar a los alumnos y alumnas el lenguaje de las conjeturas. Una conjetura en matemáticas es un poco como una teoría en ciencias. Es una idea que no ha sido ni probada ni desmentida. Es muy bueno plantear situaciones en las que los estudiantes tengan que hacer conjeturas, para así desterrar esa idea errónea de que las matemáticas solo tienen que ver con lo que es verdad. Y de esta manera podrán empezar a producir ideas sin saber si son ciertas o no, que luego tendrán que demostrar, lo que viene siendo hacer conjeturas. Así que vamos a ver unas actividades que nos pueden ayudar a trabajar los patrones en clase. ¿Preparados? ¡Vamos a por ello! El objetivo de esta actividad es ayudar a los estudiantes a que visualicen la secuencia de Fibonacci, un patrón muy famoso que se encuentra en la naturaleza y en el arte, y cómo encaja en las representaciones tanto numérica como visual. Es decir, proporciona a los estudiantes una oportunidad no solo de estudiar el patrón numérico, sino también de visualizarlo, y así podremos pedirles que produzcan ideas que sirvan para encontrar una generalización. Y es que el pensamiento algebraico se activa cuando intentas expresar patrones con palabras e imágenes, para hacer que la gente vea lo que ves tú. La actividad se divide en 3 partes. Inicio, que tiene una duración de unos 10-12 minutos. En esta parte inicial presentamos la secuencia de Fibonacci, tanto la espiral como la secuencia numérica, para pedir a los alumnos y alumnas que traten de encontrar el patrón. De material, solo necesitamos una imagen de la secuencia de Fibonacci, tanto el dibujo como la secuencia. Exploramos, que tiene una duración de unos 30 a 35 minutos. Es el turno de los alumnos y alumnas de trabajar para encontrar conexiones entre la secuencia numérica y la espiral. En este punto, también deben intentar extender tanto la secuencia, diciendo qué número viene después, como la espiral, continuando el dibujo. Lo que vamos a necesitar es una espiral de Fibonacci por alumno o grupo, papel cuadriculado, compás, regla y lápices de colores. Hacia el final de esta parte, cuando queden unos 10 minutos, los alumnos y alumnas tendrán que debatir sobre la solución que han encontrado.
Practicamos que tiene una duración de unos 15 minutos y que consiste en tratar de encontrar el patrón de Fibonacci en imágenes de la naturaleza. Vamos con el inicio de la actividad. La serie de Fibonacci es una famosa secuencia numérica que fue introducida por primera vez por Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, en 1202. La secuencia comienza con un 1 y un 1, y el siguiente número es la suma de los dos anteriores. Como ya he dicho, es un patrón muy importante que se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, en el patrón de las semillas de girasol, en el patrón de crecimiento de una población de animales o en la estructura de una piña. Una imagen típica de la secuencia de Fibonacci es la espiral de la concha de un Nautilus. Los cuadrados cuyas longitudes coinciden con los números de la secuencia de Fibonacci se apilan formando una espiral. Cada cuadrado se coloca al lado de los dos anteriores, de manera que su lado coincide con la suma de los dos cuadrados anteriores. Lo primero que nos interesa es que los alumnos y alumnas vean la secuencia numérica de Fibonacci y traten de encontrar el patrón. Para ello debemos mostrarles los 7 primeros números de la secuencia: 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Les explicaremos que se trata de un patrón muy famoso que se encuentra en la naturaleza y que todavía se siguen encontrando cosas que cumplen este patrón. Llegó el momento de preguntarles cosas para activarles. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué crees que está sucediendo en este patrón? ¿Qué puedes observar que pasa de un número al siguiente? ¿Puedes predecir cuál será el siguiente número? ¿Por qué crees que es ese? Lo ideal es que trabajen en pequeños grupos. Como siempre, vamos escribiendo en la pizarra sus ideas y el razonamiento que han seguido. Pasado un tiempo, les mostramos la espiral de Fibonacci para los 7 primeros valores de la secuencia. Y volvemos a hacerles preguntas. ¿Cómo muestra esta imagen la secuencia? ¿Qué relación hay entre la espiral y los valores de la secuencia? En este punto, le pedimos que trabajen con algún compañero para tratar de encontrar cómo encaja la secuencia numérica con la espiral. Es importante que para cualquier relación que encuentren, lo escriban para que quede claro su razonamiento. Hacemos más preguntas. ¿Puedes extender la secuencia de Fibonacci con la imagen? Y con los números. En este punto puede servirles de ayuda usar colores para separar los cuadrados y ver mejor el patrón visual. Es muy importante animarles a escribir el razonamiento que están siguiendo cuando están extendiendo la espiral o calculando cuál es el siguiente número de la secuencia numérica. Hacia el final de esta fase llegó el momento de compartir lo trabajado y debatir utilizando preguntas como estas. ¿Qué es la secuencia de Fibonacci? ¿Cómo funciona? ¿Cómo representa la espiral la secuencia? ¿Cómo puedes predecir lo que va a venir después? ¿Te resulta más fácil con números o con la espiral? En la fase practicamos hablaremos de que la secuencia de Fibonacci aparece en muchos lugares de la naturaleza. Empezaremos planteando preguntas como esta. ¿A qué te recuerda esta espiral? ¿Dónde podrías ver este tipo de estructura en la naturaleza? Les mostramos ahora algunas fotografías donde esté presente la secuencia de Fibonacci. Después de un tiempo, les decimos dónde está. Y esta es la actividad. Debemos tener algunas cosas presentes mientras la desarrollamos. Los estudiantes pueden tener experiencia solo con patrones de repetición, pero los patrones que de verdad tendrán influencia en su pensamiento algebraico son los que varían según avanza la serie. Es decir, en este caso, los valores no crecen consistentemente, como cuando contamos de 5 en 5, sino que el patrón también varía porque cada nuevo número, cada cuadrado, debe ser tan grande como los dos anteriores combinados. Por esta razón, estos patrones proporcionan un desafío mayor que uno de conteo de saltos. Es imprescindible que los alumnos y alumnas establezcan conexiones entre lo visual y los números. En la espiral, los estudiantes pueden centrarse solamente en el área de los cuadrados que se están creando, en lugar de las longitudes de los lados. Si esto sucede, hay que plantearles la pregunta: ¿dónde está la secuencia en esta imagen? Otra actividad, algo más lúdica, pero que también les va a servir para avanzar en su comprensión sobre los patrones, es crear y dibujar su propio patrón. Si les damos la oportunidad de utilizar sus propios pensamientos, ser autónomos y poner en práctica sus ideas, cambiará su actitud hacia las matemáticas. Posiblemente aprendan de una manera más efectiva y se lo pasen mejor.
Por último, puede ser interesante una actividad de investigación donde se pongan a pensar sobre un problema que todavía no ha sido resuelto, como por ejemplo la conjetura de Collatz. La conjetura de Collatz dice lo siguiente: para cualquier número entero positivo, siempre llegaremos a 1 si hacemos lo siguiente. Si el número es par, se divide entre 2. Si el número es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. Es una secuencia numérica muy fácil de comprender, pero que los matemáticos llevan décadas intentando demostrar. En el momento de grabar este vídeo no está ni demostrada ni desmentida. Este tipo de actividades ayuda a hablar sobre el concepto de demostración en las matemáticas. Puede parecer que probar con unos cuantos números es suficiente, pero eso no es lo que significa demostrar en matemáticas. En matemáticas hay que demostrar que algo es cierto en todas las situaciones. En el caso de la secuencia de Collatz, los matemáticos no han conseguido demostrar que todas las secuencias llegan a 1, aunque todavía no han encontrado ninguna que no lo haga. ¿Quién sabe? A lo mejor algún alumno o alumna de tu clase consigue resolverlo. Lo que está claro es que nunca lo sabremos si no les presentamos el desafío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.